Bueno, realizando un despeje y tal aquí, ¿no es cierto? Despejando la velocidad, todo multiplicando por menos uno para que esto se vuelva positivo. Entonces, si esto multiplicando por menos uno, esto va a cambiarse de orden, ¿no es cierto? Esto va a volver positivo y esto negativo, ahí está. Y pues bueno, y miren, aquí hay que hacer siempre el análisis. La fuerza es positiva, la densidad es positiva, área es positiva. Entonces, esto también tendría que darnos positivo tal que dentro de la raíz no se forme un número negativo, ¿no es cierto? Porque si no tendría solución. Entonces, para que esto se forme un número, bueno, un número, bueno, aquí tendría que formarse un número positivo, ¿no es cierto? Entonces, para que esto sea positivo, esto tendría que ser menor que menos uno. Y para que sea, perdón, menor que uno. Y para que sea menor que uno, área 2 tendría que ser menor que área uno. Y claro, miren aquí, área 2, este área chiquitita, este área 2 es mucho menor que este área uno, ¿no es cierto? Entonces, pues todo bien. Bien, conocemos la fuerza, conocemos el área, conocemos densidad, conocemos áreas y demás. Bueno, y este área nomás lo he escrito. ¿Qué área es? Pues es el área donde estamos aplicando la fuerza. Esto es área uno, ¿ya? Entonces la fuerza, aquí es área uno, aquí también es donde está área uno, aquí es donde más lo hemos anotado, área, aquí es área uno, porque ahí está actuando la fuerza, ¿no es cierto? En el área uno. Después aquí también es área uno y aquí nos va a quedar área uno. Bien, entonces conocemos área 1, área 2, densidad y fuerza, y pues directamente aquí están todos los datos. Tendríamos que reemplazarnos en calculadora. Y al final la velocidad en 2 nos va a salir que esto es igual a 12, eh, 6 metros sobre segundo. Y eso sería la solución que nos está pidiendo el ejercicio. Hasta ahí tal vez hubiese alguna duda o alguna consulta. Solución. Bien, vamos a hacer un último ejercicio por esta clase. Nos dice, hay agua hasta una altura h. Ya, entonces hay un tanque de agua hasta una altura h, en un tanque, ¿no? Un tanque abierto, o sea, aquí está la presión atmosférica, con paredes verticales. Ya, se perfora un agujero en una pared a una profundidad h abajo de la superficie del agua. ¿Cierto? Ahí está. Inciso A nos dice, ¿no? Entonces daremos de solución. Inciso A. ¿A qué distancia R, o sea, esta distancia R, ¿no es cierto? Del pie de la pared, tocará el piso el chorro que sale. O sea, este es un movimiento. El chorro al salir, igual, como son partículas, sigue las mismas condiciones que habíamos visto en cinemática de una partícula. O sea, va a seguir un movimiento cuando es caída libre y mezclado con una velocidad horizontal, es pues movimiento parabólico, ¿no es cierto? Entonces, pues va a seguir las mismas condiciones. Bien, ¿a qué distancia R del pie, tal, tal, tal? Entonces nos está pidiendo esa distancia R. Bien, después, ¿a qué distancia sobre la base del tanque? Sobre la base del tanque, habría que hacerse un segundo agujero, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué distancia habría que hacerse un segundo agujero? De manera que el chorro que el chorro que salga tenga el mismo alcance que el que sale por el primero. O sea, miren, esto nos está pidiendo el inciso B. ¿A qué distancia desde la base? Dice, entonces más o menos a esta distancia. A esta distancia dice que el chorro que salga por esta distancia tendría que llegar al mismo alcance horizontal. Porque miren, aquí dice distancia del parque, de manera que el chorro salga, tenga el mismo alcance horizontal, ¿no es cierto? El mismo alcance horizontal del primero. Entonces, ¿y a qué altura se tiene que soltar para que suceda eso? Dice. O sea, se tiene que perforar este tanque, entonces esto que sea una altura de H', digamos. Bien, entonces eso es el inciso B. El inciso A simplemente nos pide la distancia máxima, la distancia horizontal. Entonces, pues, bueno, para la distancia horizontal que necesitamos, bueno, pues es un movimiento parabólico, necesitamos la velocidad de salida, ¿no? Entonces la velocidad va a ser una velocidad vertical, porque pues bueno, no nos da otras condiciones, entonces la velocidad va a ser una velocidad vertical, necesitamos esa velocidad de salida en este punto. Entonces es fácil, ¿no es cierto? La velocidad de salida es pues por la ecuación de Torricelli, la velocidad de salida. A ver, nos daremos puntitos. Esto que sea el punto, no sé, el punto A, digamos. Esto que sea el punto A y esto que sea el punto B. Bien, entonces la velocidad de salida en A, la velocidad en A va a ser lo mismo por la ecuación de Torricelli, sabemos que es 2 gravedad por altura. La altura hasta el nivel de la superficie, del agua, en el tanque, y eso es H, ¿no es cierto? 2 gravedad por H. Listo. Ahora, ¿qué más? Bueno, ya tenemos la velocidad. Necesitamos saber a qué distancia va a ser la distancia máxima. Entonces, la distancia sabemos que es, eh, bueno, la distancia X sabemos que es la velocidad por un determinado tiempo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros necesitamos conocer este X y la velocidad conocemos, ¿no es cierto? La velocidad en X va a ser, aquí lo voy a dibujar, esta es la velocidad en X, ¿no es cierto? Está saliendo justo ahí, velocidad en X. Bien, es la velocidad en X, ¿no es cierto? Es una velocidad horizontal.
Bien, entonces necesitamos, tenemos la velocidad, no tenemos el tiempo de vuelo. ¿Cómo vamos a calcular el tiempo de vuelo? Pues por caída libre. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren aquí. Bueno, aquí, este total ahí. Este haremos. ¿Cómo vamos a calcular el tiempo de vuelo? Entonces aquí lo anotaremos, ¿no? Tiempo de vuelo. O bueno, tiempo de caída, digamos, del chorro de agua. ¿Cómo calculamos eso? Pues como es caída libre, pues bueno, ya tenemos una altura, ¿no es cierto? La altura va a ser h menos este h minúscula, conocemos la altura, entonces recordamos las ecuaciones de cinemática. Sabemos que y va a ser lo mismo que y sub 0 desde una altura determinada, ¿no es cierto? Más velocidad inicial por una determinada variación del tiempo, más un medio de la gravedad por una variación de tiempo al cuadrado. Listo, entonces esto está en función a un sistema. Entonces, pues, ¿cuál será el sistema de los yes? El sistema de los yes para esta ecuación que he escrito es el siguiente. A ver, lo voy a dibujar de color rojo igual. El sistema de los yes parte de la superficie del agua hacia abajo. ¿Ya? Entonces, es el sistema de los yes positivos hacia abajo. Entonces, ahí más o menos. Bien. O bueno, ¿cómo podría indicarles esto? La altura y del principio va a ser h menos h. Sí, está bien. Bien, entonces, esta es la y inicial, ¿no es cierto? Pero pues, eh, bueno, entonces desde aquí consideraremos, para que se simplifique este y inicial, para que sea cero, consideraremos el origen desde la salida del chorro. Desde aquí consideremos. Desde ahí, este va a ser el eje de los y y este que es el eje de los x. Así, mucho mejor para que se simplifiquen. Este es el eje de los y este es el eje de los x. Estamos grabando. Bien, entonces el y sub 0, como está partiendo del origen, va a valer 0. La velocidad inicial, pero este en el eje y, ¿ya? La velocidad inicial en el eje y, pues no tiene, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser igual a 0. Y listo, ¿cuál va a ser la altura y? La altura y va a ser, a ver, esta alturita, ¿no es cierto? Esta alturita, que lo voy a dibujar de color, muchos colores estamos utilizando, de color verde, digamos. Esta alturita, ¿no es cierto? Esa alturita necesitamos conocer. ¿Y eso cuánto vale? Esta altura vale, pues, de color verde oscuro, aquí. Esta altura vale toda la altura del tanque, h, menos esta altura pequeña, h menos h minúscula. Listo, entonces esta es la altura y. Entonces, para que, o sea, en esta altura necesito el tiempo que va a tardar en, bueno, en caer esta cantidad de chorro, esta cantidad de altura, ¿no es cierto? Entonces va a ser h menos h minúscula, eso va a ser el y que necesito, bueno, que es la cantidad de altura desde el chorro hasta el piso. Esto va a ser igual a un medio, la gravedad conocemos, positivo porque estamos considerando positivo hacia abajo, la variación del tiempo, pero pues el delta t no nos está dando tiempo inicial ni tiempo final, entonces t nomás, tiempo al cuadrado. Entonces de aquí despejamos el tiempo. El tiempo va a ser lo mismo que la raíz cuadrada, bueno, no, antes de eso, este lo paso a multiplicar y este lo paso a dividir, va a ser la raíz cuadrada de 2 por h menos h minúscula, todo esto sobre gravedad, ¿no es cierto? Listo, ya conozco el tiempo de vuelo. Ahora pues puedo determinarlo, la distancia máxima puedo determinar como velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia es x, necesito distancia sobre tiempo. Yo necesito la distancia, entonces x va a ser lo mismo que velocidad por tiempo de vuelo. La velocidad, bueno, la distancia que necesito es r, ¿no es cierto? Entonces r va a ser lo mismo que velocidad por tiempo de vuelo. La velocidad conozco y el tiempo de vuelo conozco. Entonces la distancia r va a ser lo mismo que velocidad. Velocidad es la raíz cuadrada de 2 gravedad por h por tiempo de vuelo, pero el tiempo de vuelo es todo esto. La raíz cuadrada de 2 por h menos h, todo esto sobre gravedad. Listo. Ahora aquí algunas cosas se simplifican. Esta gravedad, raíz de gravedad con esta raíz de gravedad se simplifican. Raíz de 2 por raíz de 2 me queda 2 nomás. Entonces voy a tener que esta distancia r había sido igual a raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado y eso es lo mismo que 2. 2 por raíz de h mayúscula menos h minúscula. Y esto es lo mismo que raíz de h por h menos h minúscula. Listo, y esito sería la distancia o el alcance horizontal máximo para ese chorro de agua. Entonces, hasta aquí sería la solución del inciso A. Entonces, tenemos que adornarlo, ¿no es cierto? Esta es la solución del inciso A. Bueno, hasta ahí tal vez hubiese alguna pregunta. Bien, éxito sería el inciso A, ¿no es cierto? Entonces el inciso B nos dice a qué distancia, bueno, es lo que hemos analizado al principio, ¿no? Este H' nos pide tal que la distancia recorrida total, o sea, el alcance máximo de este chorro de agua sea la misma que la anterior, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál será ese H'? Sucede que pues tenemos que hacer un análisis, a ver, ¿qué tal si nosotros ya tenemos la fórmula para la distancia, el alcance máximo, ¿no es cierto? Entonces,
teniendo fórmula para el alcance máximo, ¿qué tal si yo, el alcance máximo dice que es 2 veces la raíz cuadrada de este h? Entonces, a ver, nos daremos una diferencia aquí, que esto sea, eh, bien, lo voy a rayar, pero lo voy a borrar para que no se sature, ¿ya? Aquí, esta altura, que sea, si esto es h', esto va a ser h menos h', ¿no es cierto? Esto va a ser h menos h'. Esta alturita desde la superficie del líquido hasta este chorro de aquí abajo. Entonces, esa altura podríamos reemplazarlo aquí, ¿no es cierto? Entonces, a ver, va a ser la distancia máxima, r, bueno, a ver, se va a borrar, entonces lo haremos más bonito. Aquí, bien, entonces r va a ser lo mismo que 2 veces la raíz cuadrada desde h, pero h es la altura desde la superficie hasta la boquilla, ¿no es cierto? Hasta esta salida. Entonces, pero para este h' va a ser toda esta altura h desde aquí, h menos h'. Va a ser todo desde aquí, a ver, con la mano voy a hacer desde aquí hasta este punto, hasta esta boquilla. Y esta alturita es h menos h'. Entonces va a ser h menos h', ¿no es cierto? Bien, ahora esa altura h multiplicado por la altura del tanque, dice, no estamos siguiendo esta fórmula, ¿no es cierto? Porque esta fórmula pues no nos hemos dado valores ni nada, entonces hemos hallado una fórmula general. Entonces va a ser la altura del tanque menos h, pero este h es la altura desde la superficie hasta la boquilla. Aquí está la boquilla. Entonces, esta altura desde la superficie hasta la boquilla es toda la altura h menos este h'. Entonces, esto es h menos h'. Bien, eso sería el alcance horizontal máximo para esta alturita h', o sea, para la boquilla B, ¿ya? A ver, realizando simplificaciones aquí, esto nos va a quedar que R es lo mismo que 2 veces la raíz cuadrada de h menos h' por este h con este h se simplifican, menos por menos no da más, y este se vuelve h'. Listo. Ahora ya tengo esta distancia. Este va a ser el alcance horizontal máximo para esta altura h'. Pero dice que tiene las distancias horizontales, dice que tienen que ser las mismas. Entonces, pues nos igualamos esto, igualamos con esto. Entonces, igualamos. R es lo mismo que 2 por la raíz cuadrada de h menos h' por h'. Y esto es lo mismo que 2 por la raíz cuadrada de h por h menos h. Ahí. Bien, aquí este 2 con este 2 se simplifican y me queda que esta raíz con esta raíz igual se van a ir. Me va a quedar que h menos h' multiplicado por h'. Esto es lo mismo que h por h menos h. Listo. Desarrollando aquí, bueno, por un proceso de comparación ya podríamos hacerlo, ¿no? Miren aquí tengo h menos h', aquí tengo h menos h, aquí tengo h', aquí tengo h solito. Entonces, por un proceso de comparación ya podríamos ir viendo que la única solución sería que h' sea igual a h. ¿No? Entonces, pero eso, ¿cómo podemos deducir así matemáticamente? A ver, seguiremos desarrollando a ver qué nos pasa. Va a ser h por h' menos h' al cuadrado. eh, Esto va a ser lo mismo que h por h menos h cuadrado. Listo, entonces reordenando esto voy a tener que h' al cuadrado menos h por h' más h por h menos h cuadrado es igual a cero. Bien, entonces esta es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Vamos a tener un h' sub 1 y un h' sub 2. Y de seguro que este h' nos va a salir negativo, un valorcito negativo. Pero h' no puede ser pues negativo porque eso ya estaría en el fondo del tanque, ¿no es cierto? Tendríamos que cavar y demás. Entonces pues consideramos solamente el valor positivo. Resolviendo esta ecuación de segundo grado, de seguro les va a salir que h' vale h, ¿ya? Entonces eso podemos hacer, podemos resolver esa ecuación de segundo grado o también podemos hacer un proceso de comparación, ¿no es cierto? Como les iba diciendo. Bueno, eso tampoco nos interesa. Vamos a hacer un proceso de comparación. Por comparación se resuelven algunas ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces este h tendría que ser lo mismo que esto y este h' igual tendría que ser lo mismo que este h. Bien, comparando, ¿no es cierto? Entonces, pues h', por un proceso de comparación, resolviendo la ecuación, sacamos que vale h. Listo, y esto sería la altura desde la base del tanque, tal que el chorro llegue a la misma distancia máxima. ¿Ya? Bien, entonces esto sería la solución al inciso B. Esto es la solución al inciso B. ¿Qué significa este h'? Pues es la altura desde el fondo del canal hasta una boquilla B, tal que el agua que salga por esta boquilla sea igual, o sea, llegue a la misma distancia que el agua que salga por esta boquilla. O sea, que lleguen al mismo punto, ¿no es cierto? Bien, entonces, bueno, simplemente son así de fáciles los ejercicios. Eso sería el último ejercicio por hoy.